En el presente video vamos a hablar acerca de la gravedad específica y la relación de la misma en los conceptos de mecánica de suelos. Gravedad específica también se conoce en inglés como Specific Gravity o densidad específica o también llamada densidad relativa. La nomenclatura de gravedad específica se conoce como una G y una E. Specific Gravity también les pueden dar en ejercicios como SG. Tienen que sobreentender que están hablando de gravedad específica. La nomenclatura de densidad relativa es con una D mayúscula sub R, también con una D minúscula sub R y también de esta forma, ¿no? Con la simbología de la densidad y con una letra R minúscula. Cuando ustedes vean cualquiera de estas nomenclaturas, básicamente tienen que sobreentender que están hablando acerca de gravedad específica. O si es que les dan en un ejercicio densidad relativa, también deben de sobreentender de que están hablando sobre gravedad específica. La gravedad específica básicamente es igual a la densidad de un objeto o líquido dividido entre la densidad de otro líquido. Por lo general se considera a la densidad del agua. El valor numérico del peso específico es idéntico al valor numérico de la gravedad específica y se representa mediante esta simbología, donde el peso específico relativo básicamente sería igual al peso específico del objeto dividido entre el peso específico del líquido. Por lo general se considera al agua, donde el peso específico sabemos que es igual a la densidad multiplicado por la gravedad. Por lo tanto, en el denominador también colocaríamos densidad del líquido, o si es que estamos analizando con respecto al agua, sería la densidad del agua multiplicado por la gravedad. Podemos eliminar gravedad tanto del numerador como del denominador y nos quedaría, como pueden ver, básicamente el mismo valor numérico que la gravedad específica. En algunos ejercicios les pueden dar el valor numérico, por ejemplo, de la gravedad específica y el peso específico del agua. Y como pueden ver, básicamente tendrían que multiplicar este peso específico multiplicado por el valor numérico de la gravedad específica y tendrían automáticamente el valor numérico del peso específico del objeto o de la sustancia que están analizando. Vamos a analizar esta madera. Acá tenemos un trozo de una madera y sabemos que la densidad de la madera varía entre 0.35 gramos sobre centímetro cúbico para maderas ligeras y puede llegar hasta 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Donde vamos a analizar una madera ligera, es decir, con una densidad de 0.35 gramos sobre centímetro cúbico. Estamos asumiendo que esta madera, este trozo de madera, tiene esta densidad y vamos a calcular su gravedad específica. En este caso, la gravedad específica sería igual a esta densidad de este objeto, ¿sí?, que estamos analizando, que sería este trozo de madera, dividido entre la densidad del agua, y sabemos que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Al realizar esta división, básicamente nos queda 0.35. Eliminamos estas unidades, ¿no?, gramos sobre centímetro cúbico del numerador y del denominador, y nos queda este valor numérico. Esto 0.35, si lo multiplicamos por 100%, básicamente nos sale 35%. ¿Qué significa esto? Significa que si es que tenemos un líquido, en este caso agua, e introducimos esta madera, entonces básicamente vamos a tener un 35% del volumen de este trozo de madera sumergido. En otras palabras, si es que el volumen de esta madera es de 100 centímetros cúbicos, entonces 35 centímetros cúbicos de este trozo de madera estarían sumergidos. Vamos a considerar ahora un trozo de madera, pero con una densidad mayor, es decir, una madera pesada. Vamos a decir que esta densidad de este trozo de madera es de 0.7 gramos sobre centímetro cúbico. Y calculando la gravedad específica sería igual a la densidad del objeto, en este caso de la madera, que sería 0.7 gramos sobre centímetro cúbico, dividido entre la densidad del agua, que en este caso es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Al realizar esta división nos sale 0.7. Si este valor numérico lo multiplicamos por 100%, esto nos daría 70%. Es decir, si tenemos un recipiente con agua e introducimos este trozo de madera dentro de este recipiente, entonces tendríamos un 70% del volumen de este trozo de madera sumergido. En otras palabras, si es que el volumen de este trozo de madera es de 100 centímetros cúbicos, 70 centímetros cúbicos de esta madera estarían bajo el agua. Ahora vamos a calcular la gravedad específica de la plata. Entonces, la densidad de la plata sabemos que es igual a 10.49 gramos sobre centímetro cúbico, por lo que la gravedad específica sería igual a la densidad de este objeto, que en este caso sería la plata,
dividido entre la densidad del agua, ¿no? Asumiendo que vamos a introducir este metal dentro del agua. Al realizar esta división nos sale 10.49. Si es que multiplicamos este valor numérico por 100%, esto nos sale 1049%. Cuando la gravedad específica tiene un valor igual o mayor a la unidad, como es este caso, entonces el 100% de este objeto analizado se va a sumergir dentro del agua. Por ejemplo, si es que acá tenemos un recipiente de agua e introducimos este trozo de metal, de plata, dentro de este recipiente de agua, entonces el 100% del cuerpo de este metal se va a sumergir, ¿sí? En este caso, si es que, por ejemplo, la gravedad específica de este trozo de metal hubiese sido igual a 1, por ejemplo, entonces de la misma forma, el 100% de este trozo de metal se hubiera sumergido. Ahora vamos a realizar un análisis un poquito más interesante. Por ejemplo, un témpano de hielo. Sabemos que la densidad del hielo es igual a 0.917 gramos sobre centímetro cúbico. Habíamos dicho de que la gravedad específica es igual a la densidad de un objeto dividido entre la densidad del líquido donde se va a sumergir este objeto. Normalmente se considera al agua, pero en el caso del témpano de hielo se encuentra siempre en el mar. Por lo tanto, la gravedad específica sería igual a la densidad del objeto dividido entre la densidad del mar. La densidad del agua del mar es igual a 1.025 gramos sobre centímetro cúbico, bastante cercano a la densidad del agua, pero es un poquito superior. Por lo tanto, la gravedad específica sería igual a la densidad del hielo, que es 0.917 gramos sobre centímetro cúbico, dividido entre la densidad del agua de mar. Y al realizar esta división nos sale que la gravedad específica sería igual a 0.8946. ¿Eso qué quiere decir? Si es que nosotros multiplicamos a este valor numérico por 100%, esto nos da 89.46%. Imaginémonos que esto es el mar y tenemos este témpano de hielo dentro del mar. Eso quiere decir de que el 89.46% del volumen de este témpano de hielo se va a encontrar sumergido debajo del agua de mar. Ahora vamos a ver la relación que tiene la gravedad específica con la mecánica de suelos. En el caso de la mecánica de suelos, la gravedad específica se denota con la nomenclatura G mayúscula, o con la nomenclatura G sub S, o con la nomenclatura S sub S. Y vamos a ver el por qué. Por ejemplo, si es que acá tenemos una porción de suelo. Si es que nosotros analizamos a detalle esta porción o muestra de suelo, vamos a poder ver que en realidad esta muestra de suelo tiene parte de suelo, parte de agua y parte de aire. En otras palabras, si reordenamos todos estos tres componentes de esta muestra de suelo, entonces vamos a tenerlos distribuidos de esta forma, ¿no? Acá esta porción representaría al volumen del aire, ¿sí? Todo este volumen. Esta porción representaría al volumen del agua, ¿sí? V sub W, al volumen del agua. Y esta porción representaría al volumen de los sólidos, donde esto representaría al volumen de los vacíos. Sería igual al volumen del aire más el volumen del agua. Y donde todo esto representaría al volumen total, ¿sí? El volumen total de la muestra. Con respecto a las masas, esto representaría la masa del aire, que sabemos que la masa del aire es igual a 0. Esto representaría la masa del agua y esto representaría a la masa del suelo seco, donde la sumatoria de estas tres masas básicamente sería igual a la masa total. S sub S básicamente representa a la densidad de los sólidos dividido entre la densidad del agua. Y esto a la vez sería igual al peso específico de los sólidos dividido entre el peso específico del agua, ¿no? Cualquiera de estas dos ecuaciones es lo que se utiliza para calcular la gravedad específica dentro de mecánica de suelos. Y vamos a ver el por qué. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a comparar la gravedad específica de esta muestra de suelo con la gravedad específica que normalmente se calcula en mecánica de suelos. Por ejemplo, si es que el volumen de aire de esta muestra de suelo es igual a 130 centímetros cúbicos, el volumen de agua de esta misma muestra de suelo es igual a 365.2 centímetros cúbicos y el volumen de sólidos secos es igual a 432.2 centímetros cúbicos, entonces podríamos decir de que el volumen total de esta muestra sería igual a la sumatoria de estos tres volúmenes, lo cual nos da 927.4 centímetros cúbicos. De la misma forma, la masa del agua, en este caso, como sabemos que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos, podemos determinar
que la masa del agua sería igual a este mismo valor pero expresado en gramos. Y la masa de suelo, si es que calculamos digamos con la estufa, ¿sí?, en esta muestra de suelo nos determinamos que es igual a 1184.5 gramos, donde la masa total sería la sumatoria de la masa del aire, que es igual a 0, más la masa del agua, más la masa de los sólidos, y eso nos daría 1549.7 gramos. Ahora vamos a calcular la gravedad específica de esta muestra de suelo y la gravedad específica como normalmente se calcula en lo que es mecánica de suelos, y vamos a ver la diferencia entre ambos. Para calcular la gravedad específica de esta muestra de suelos vamos a utilizar esta ecuación que tenemos acá, donde la gravedad específica sería igual a la densidad del objeto, es decir, de esta muestra de suelo, donde la densidad sabemos que es igual a la masa total dividido entre el volumen total, y esto a la vez está dividido entre la densidad del agua. La masa total sería igual a 1549.7 gramos, el volumen total sería igual a 927.4 centímetros cúbicos y la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Al realizar esta división en la parte superior nos sale 1.6710 gramos sobre centímetro cúbico dividido entre la densidad del agua. En otras palabras, la densidad de esta muestra de suelo es igual a 1.67 gramos sobre centímetro cúbico. Y finalmente la gravedad específica de esta muestra de suelo sería igual a 1.67. En realidad, cuando nosotros analizamos en lo que es mecánica de suelos, este valor no nos es de mucha utilidad, ya que una muestra que se está analizando puede tener cierta cantidad de agua en algún momento, y a medida que pasa el tiempo, si es que esa agua se evapora, entonces su gravedad específica va a ir cambiando, en este caso va a ir disminuyendo, y de la misma forma si es que a esa muestra de suelo le cae una mayor cantidad de agua, entonces la gravedad específica va a incrementarse. Para eso, en lo que es mecánica de suelos, básicamente calculan la gravedad específica de la parte sólida, como pueden ver acá, donde básicamente tendríamos la densidad de la parte seca, ¿sí?, del suelo seco, y eso es lo que calculan acá, ¿no? Sería la densidad de los sólidos dividido entre la densidad del agua, ya que por más de que esta muestra se seque o se humedezca más, este valor va a permanecer constante y de esa forma van a poder calcular diferentes variables de esta muestra. Por ejemplo, para este caso específico, esta gravedad específica sería igual a la densidad de los sólidos secos, que sería igual a esta masa dividido entre este volumen, y a la vez esto dividido entre la densidad del agua. Al realizar esta división nos sale este valor numérico dividido entre la densidad del agua. Y al realizar esta división, la gravedad específica del suelo seco sería igual a 2.7406, donde si es que esta muestra, por más de que pierda agua o gane agua, este valor numérico no va a cambiar. Que Dios los bendiga.